Bajo un sol inusualmente radiante que bañaba los jardines del Palacio de Buckingham, lo que debía ser un homenaje solemne se transformó en el escenario de una batalla silenciosa, pero brutal por el poder. La luz se filtraba entre las ramas antiguas, iluminando el memorial de la difunta reina Isabel II, mientras el aire se cargaba de una electricidad peligrosa. Era un día de peso emocional incalculable. Mientras el príncipe Guillermo y la princesa de Gales cumplían con sus deberes diplomáticos en Canadá, la responsabilidad de representar el futuro de la monarquía recaía sobre los hombros infantiles del príncipe Jorge. A sus 12 años, con sus ojos azules claros y una sonrisa reservada, el pequeño heredero se paró en el centro de la formación. Sus puños estaban cerrados a los costados, un gesto mudo de quien intenta contener los nervios y estar a la altura de un legado milenario. Se había prometido a sí mismo no fallar ante su abuelo, el rey Carlos III, ni ante la reina Camila. Sin embargo, la paz del protocolo estaba a punto de romperse. Desde el extremo de la fila surgió una figura que no aparecía en los diagramas oficiales: Tom Parker Bowles. El hijo de Camila, conocido crítico gastronómico y hombre de mundo, avanzaba no como un invitado, sino como un conquistador. Con el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa ensayada, caminaba con una seguridad fría, ignorando las reglas no escritas de la realeza. Los rumores siempre habían sugerido que Tom usaba sus conexiones para beneficio propio, pero lo que sucedió a continuación confirmó los peores temores de los cortesanos. Al ver a un grupo de periodistas conocidos, Tom alzó la voz, rompiendo el decoro. «Oigan, chicos, enfoquen las cámaras aquí. No se pierdan este momento». Fue entonces cuando la tensión estalló. Mientras los flashes de las agencias internacionales disparaban como fuegos artificiales, Tom invadió el espacio personal del príncipe Jorge. Con un movimiento brusco y autoritario, colocó una mano pesada sobre el hombro del niño, apretando con la fuerza suficiente para desestabilizarlo. Jorge tropezó, buscando instintivamente el apoyo de su hermana Charlotte para no caer. La crueldad del gesto se disfrazó bajo una sonrisa superficial, pero las palabras de Tom, lanzadas con desdén, cortaron el aire como un cuchillo. «Jorge, muévete un poco. Este lugar necesita un adulto para que la foto tenga dignidad». El silencio que siguió fue espeso, casi asfixiante. Los invitados contuvieron el aliento. El rey Carlos, atrapado entre la sangre de su familia y la gravedad de su corona, titubeó por un instante fatal. Camila permaneció en silencio, aunque una leve contracción en la comisura de sus labios parecía enviar un mensaje secreto a los entendidos. Pero hubo alguien que lo vio todo sin parpadear. Desde el otro lado del salón, la princesa Ana observaba con una mirada tan dura como el acero forjado. Ella, que había visto innumerables maniobras palaciegas a lo largo de los años, entendió la verdad profunda de ese instante. Aquello no había sido un impulso imprudente. Era una señal deliberada, un desafío directo a la autoridad de los Windsor. Simplemente no lo quieres cerca. No quieres que camine por ahí. No deberías permitir que haga nada. Esto empeora cada vez más. Parecía ser el pensamiento colectivo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La mirada de Ana dejaba una cosa inconfundiblemente clara. Se había cruzado una línea sagrada. Mientras la música fúnebre seguía sonando y los flashes continuaban parpadeando, una pregunta oscura eclipsaba el homenaje a la difunta reina. ¿Cómo contraatacará Ana? ¿Y quién será el primero en caer en este peligroso juego de tronos que amenaza con desgarrar a la familia desde adentro? A sus escasos 12 años, el príncipe Jorge sintió el impacto no solo en su cuerpo, sino en lo más profundo de su espíritu. El color huyó de su rostro, dejando una palidez espectral, mientras sus ojos se abrían de par en par, heridos por la confusión. Su pecho se cerró con un dolor agudo, casi físico. ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Qué hice mal para que él dijera eso? Las preguntas resonaban en su mente en un eco silencioso y cruel. Las lágrimas amenazaban con brotar, picando en sus ojos, pero el joven príncipe se mordió el labio con fuerza, decidido a no dejar que cayeran.
No allí. No frente a las cámaras que, como buitres, registraban cada microsegundo de su reacción. Los reporteros, olfateando el escándalo en el aire, se movieron con una rapidez depredadora. En cuestión de minutos, las imágenes inundaron la red. El hashtag #Desprecio Real comenzó a ser tendencia mundial en la plataforma X, acompañado de titulares dramáticos y urgentes. El príncipe Jorge, empujado en el memorial. ¿Está la familia real en crisis? Desde el otro lado del jardín, la princesa Ana lo observaba todo. Conocida como la columna vertebral de acero de la familia real, Ana poseía décadas de experiencia navegando las intrigas palaciegas. Supo de inmediato que aquello no había sido un paso en falso accidental. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del reposabrazos de su silla, mientras una ira fría y controlada crecía en su interior. Tom permanecía en el lugar central, con una sonrisa de autosuficiencia jugando en sus labios, como si acabara de anotar un punto crítico en una peligrosa contienda por el poder. Ana lo conocía lo suficiente para entender que Tom no era un hombre de impulsos. Como hijo de Camila, había buscado durante mucho tiempo oportunidades para empujarse hacia el centro de atención real a través de sus libros, sus apariciones en los medios y su presencia forzada en eventos de alto perfil. «Esto es un golpe deliberado», concluyó Ana con sus ojos fijos en él como cuchillas afiladas. Ella comprendió que esa maniobra no tenía como único fin avergonzar a Jorge, quien representaba la continuidad de la sangre Windsor. Aquello podía marcar el comienzo de un esquema mucho más amplio, con implicaciones aterradoras para el futuro del trono. La ceremonia continuó. La orquesta siguió tocando, pero el ambiente había cambiado irremediablemente. El aire se sentía denso, pesado, como si una nube de tormenta se estuviera formando justo encima del jardín. Cuando finalmente sonaron los aplausos formales al final del acto, el sonido se sintió extrañamente hueco, carente de alma, como si todos aplaudieran por obligación y no por emoción genuina. Al concluir el evento, Jorge se deslizó silenciosamente fuera de la línea, sintiendo que una soledad inmensa se cerraba a su alrededor. Se dirigió hacia la princesa Ana, y con una voz pequeña y temblorosa preguntó: «Tía abuela, ¿hice algo mal para que el tío Tom hiciera eso?» El corazón de Ana se retorció dolorosamente. Se agachó hasta quedar a su altura y lo envolvió con fuerza en sus brazos, sintiendo el ligero temblor en el pequeño cuerpo del niño. «No, cariño, no hiciste nada malo», le dijo, con un tono suave pero inquebrantable, ocultando el fuego de su indignación. «Todo estará bien, te lo prometo. Yo te protegeré». Jorge asintió mientras las lágrimas finalmente resbalaban por sus mejillas. Sin embargo, había un frágil destello de esperanza en sus ojos al mirarla. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría la Casa Real mantenerse firme mientras oportunistas como Tom, bajo la sombra de la influencia de Camila, intentaban torcer la imagen del joven heredero para sus propias ambiciones? Con su resolución inquebrantable y su feroz lealtad al legado de la reina Isabel, Ana tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados observando. Desde ese momento comenzaba el camino para descubrir la verdad. Un viaje tenso y peligroso que expondría secretos ocultos y juegos de poder capaces de sacudir el palacio hasta sus cimientos. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras las antiguas torres del castillo de Windsor, el cielo ardió en un rojo profundo, como la advertencia de una tormenta inminente. En su estudio privado, la princesa Ana estaba sentada sola. El cálido resplandor dorado de la lámpara iluminaba su rostro, marcado por la edad pero lleno de resolución. Cada arruga alrededor de sus ojos era testigo de una vida dedicada a la corona. La imagen de Tom empujando a Jorge se repetía en su mente como una herida abierta que se negaba a cerrar, manteniéndola despierta a pesar de que su cuerpo dolía de fatiga tras un largo día. Apoyándose en los agudos instintos de una mujer que una vez compitió en los Juegos Olímpicos y lideró cientos de organizaciones benéficas, Ana no dudó. Descolgó la línea interna hacia la oficina de protocolo.
Su voz cortó la quietud de la noche, fría y dominante. Tráiganme todas las grabaciones de la ceremonia de hoy, cada ángulo, que no falte ni un solo segundo. El personal, acostumbrado a su actitud directa y sin tonterías, se apresuró a cumplir. Rápidamente reunieron las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como las fuentes de los medios, entregándoselas en menos de una hora. Ana se sentó sola frente a la pantalla, con la mirada intensa de un investigador diseccionando la escena de un crimen crucial. Reprodujo el clip una y otra vez desde el ángulo principal. Observó a Tom Parker Bowles entrar en la línea ceremonial con una confianza escalofriante. Y entonces lo vio. Vio como sus ojos descarados lanzaban una señal sutil pero deliberada a los reporteros justo antes del incidente. Era innegable. Tom había coreografiado todo el ataque de antemano. El momento del impacto fue inconfundible. Bajo la lupa digital de la princesa real, la verdad se reveló con una claridad brutal. Ana hizo zoom en la pantalla. Allí estaba, la mano de Tom Parker Bowles aterrizando sobre el hombro del príncipe Jorge. No fue un toque de apoyo, ni un accidente. Fue un acto de malicia deliberada, camuflado bajo el disfraz de un gesto casual. Con un empujón calculado sacó al niño de su posición central. Lo que la cámara captó a continuación heló la sangre de la princesa. Los ojos de Tom brillaban con una satisfacción retorcida, un destello de victoria en su expresión mientras ocupaba el lugar de Jorge, usurpando simbólicamente el corazón del futuro de los Windsor. Mientras tanto, el joven príncipe luchaba por mantener su sonrisa forzada, pero sus ojos lo decían todo: dolor, confusión y una profunda sensación de traición. Parecía un niño aplastado bajo el talón de su propia parentela. Decidida a actuar, Ana se dirigió a Clarence House esa misma noche. El rey Carlos III la recibió en un salón cálido, donde el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre sus rasgos cansados. Parecía agotado, desgastado por un largo día de deberes oficiales. En su mano sostenía un vaso de whisky escocés, aferrándose a él como si el licor fuera el único consuelo capaz de mantener a raya el agotamiento. «Ana, es bastante tarde. ¿Qué es tan urgente?», preguntó Carlos. Su tono era amable, pero estaba teñido de una preocupación latente. Ana no perdió tiempo en formalidades triviales. Se sentó y presentó su caso de inmediato, directa como una flecha. «He revisado las grabaciones de la ceremonia. Tom no actuó por impulso. Empujó intencionalmente a Jorge fuera del centro. Esto es una clara violación del protocolo y creo que hay un motivo más oscuro detrás». Reprodujo el clip en la pantalla situada entre ellos. Su voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la mezcla de ira y preocupación que le quemaba por dentro. Destacó cada detalle, uno por uno, como un fiscal presentando pruebas irrefutables ante un juez supremo. Carlos observó atentamente. Su expresión pasó del shock a la incomodidad. Su agarre en el vaso se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se nublaron con una duda creciente. Conocía bien a Tom, el hijo de su esposa de un matrimonio anterior. Una figura ambiciosa cuya carrera culinaria se apoyaba demasiado en su conexión con la familia real. Tom había causado disturbios antes, pero Carlos siempre había intentado suavizar las cosas por el bien de Camila. «Tom quizás solo fue un poco impulsivo», dijo Carlos finalmente, soltando un suspiro pesado. «No deberíamos escalar esto innecesariamente. Podría causar problemas dentro de la familia». Pero sus palabras sonaron huecas, carentes de convicción verdadera. Era como si intentara convencerse a sí mismo más que a su hermana. Ana sostuvo su mirada, viendo claramente la tormenta interna del rey. Carlos amaba profundamente a Camila, y era dolorosamente consciente de las complicaciones que la familia de ella había traído, desde escándalos pasados hasta sus sutiles intentos de acercarse a la influencia real. En algún lugar de su interior, sospechaba que Tom podría tener motivos ocultos, tal vez incluso esperanzas de elevar el estatus de sus propios hijos.
pero no se atrevía a indagar demasiado, temeroso de que la verdad pudiera fracturar la frágil felicidad que finalmente había construido tras años de agitación pública. Ana salió de Clarence House con una pesada sensación de decepción. Sentía como si un bloque de plomo se hubiera asentado en su pecho. Sabía que Carlos no actuaría con decisión. Él siempre favorecía la paz familiar, incluso cuando eso significaba ignorar peligros potenciales. Sin embargo, ella estaba hecha de otra madera. Con la fuerza y la resolución heredadas de sus padres, Ana se negó a ser pasiva. Caminando por los pasillos oscuros, sintiendo la corriente fría colarse por las grietas de los muros antiguos, se dijo a sí misma en silencio: «Si tú no proteges a Jorge, yo lo haré. Nuestro nieto merece algo mejor». Más allá de los muros del palacio, el público bullía por las extrañas escenas de la ceremonia. Tabloides como The Daily Mail y The Sun comenzaron a publicar artículos que insinuaban divisiones internas, utilizando esas imágenes inquietantes como combustible. Ana empezó a sospechar que aquello no era simplemente un estallido de vanidad de Tom, sino que podía estar ligado a algo más amplio, tal vez a la propia Camila y a la antigua ambición de elevar el linaje de los Parker Bowles. Más tarde esa noche, Ana se sentó junto a su ventana, mirando los jardines oscurecidos, donde las sombras de los árboles se mecían como fantasmas de otra época. Sus pensamientos volaron hacia su madre, la reina Isabel II, quien siempre había puesto a la monarquía por encima de todo. El peso de la responsabilidad presionaba más fuerte que nunca, un deber solemne que ahora sentía arder en sus propios huesos. La verdad comenzaba a salir a la superficie a través de videos, susurros y patrones demasiado precisos para ser ignorados. Ana estaba lista para confrontarlo, incluso si eso significaba tensar o sacrificar lazos familiares. La batalla había comenzado realmente, y no se detendría hasta que se hiciera justicia. A la tarde siguiente, la luz del sol continuaba bañando Clarence House, entrando a raudales por las altas ventanas y haciendo brillar el polvo en el aire, como si el día radiante intentara ocultar los oscuros esquemas que se gestaban dentro de los muros del palacio. La princesa Ana caminaba con el porte compuesto y firme de una mujer que había entregado su vida entera a la corona. Se dirigía hacia el salón privado de Camila. El acalorado intercambio con Carlos del día anterior todavía pesaba en su mente. Había planeado ver a su hermano nuevamente para discutir un próximo evento benéfico, una ceremonia en honor a las organizaciones de ayuda que ella apoyaba tan apasionadamente. Pero al acercarse a la habitación de Camila, notó algo inusual. La puerta estaba ligeramente abierta. Parecía que Camila y Tom se sentían seguros, convencidos de que dentro de esa residencia nadie se atrevería a escuchar a escondidas, especialmente a plena luz del día. Fue un error de cálculo fatal. Las voces, sin embargo, cruzaron el umbral con una claridad aterradora. Cada palabra golpeaba los oídos de la princesa Ana y enviaba a su corazón un ritmo frenético, retumbando como tambores de guerra en el pecho de un soldado antes de la batalla. Sus instintos, afilados durante años de competición ecuestre olímpica y décadas de liderazgo en roles militares, le gritaron que este era un momento crucial. Tal vez, la llave maestra para descubrir toda la verdad. Ana presionó su espalda ligeramente contra la fría pared de piedra del pasillo. Controló su respiración, volviéndose tan silenciosa como una sombra, mientras sus manos se cerraban en puños apretados, tratando de aplastar la ira remanente de su discusión con Carlos. Sentía el aguijón de la traición extendiéndose por sus venas como un veneno lento, pero se obligó a mantener la compostura. Necesitaba captar cada sílaba. La voz de Camila llegó primero. Era baja, pero estaba bordeada de una precisión fría, cortante como una hoja de afeitar. Si el público lo ve incómodo y débil unas cuantas veces más, empezarán a dudar de si realmente es apto para suceder al rey, dijo la reina consorte, con una calma espeluznante. La multitud es fácil de manipular. Solo un puñado de imágenes defectuosas es suficiente para sembrar la duda. El cuerpo entero de Ana se tensó.
El calor subió a su rostro cuando comprendió exactamente a quién se refería ese él. Jorge, su nieto inocente, tratado como una presa en una cacería cruel. Imaginó la expresión confiada del niño, y una oleada de furia hizo que sus dedos temblaran. La voz de Tom siguió a la de su madre. Sonaba engreído, ambicioso, como un hombre que lo apuesta todo en una jugada arriesgada por el poder. Y entonces mis hijos tendrán la oportunidad de dar un paso hacia la luz. Con tu estatus en la familia real, mamá, ¿por qué deberían quedarse siempre en el fondo? Camila soltó una risa suave y gélida, un sonido crujiente como vidrio rompiéndose. Precisamente, no hay necesidad de un conflicto abierto. Solo dirige la percepción pública y el tiempo se encargará del resto. Tom continuó, su tono acalorado, como si estuviera dibujando una nueva estructura de poder en su mente. Haré que Jorge parezca fuera de lugar. El empujón de ayer fue solo el comienzo. Un cambio de asiento en el próximo evento. Unos cuantos momentos donde sea eclipsado. Los medios crearán la narrativa por nosotros. Entonces, el público verá a mis hijos como parte del círculo real, en igualdad de condiciones con Jorge. Sus palabras estaban cargadas de cálculo. Hablaba como un empresario corrupto delineando un trato sucio, totalmente desvergonzado de explotar la posición de Camila para avanzar su propio linaje. Ana absorbió cada detalle. Su ira ardía tan ferozmente que parecía quemar cualquier rastro de vacilación. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, dejando medias lunas rojas y vivas en su piel. En su mente, vio a Jorge, el niño de la sonrisa tímida y los ojos azules llenos de esperanza, reducido a un simple peón en esta lucha sucia por la influencia. Esto no era solo una humillación mezquina hacia el heredero. Era una conspiración despiadada destinada a socavar la línea Windsor, despejando el camino para la familia Parker Bowles a través de la influencia de Camila y poniendo en riesgo el futuro mismo del trono. Ana no pudo evitar preguntarse si Carlos tenía alguna idea de esto, o si estaba tan cegado por el amor que elegía pasar por alto señales que ahora eran imposibles de ignorar. En silencio, Ana se retiró de la puerta. Su corazón latía dolorosamente en su pecho, y sus pasos se sentían inusualmente pesados sobre la suave alfombra de seda. La sensación de traición la cortaba como un cuchillo finamente afilado. Camila, de quien la Casa Real había desconfiado durante décadas debido a su relación con Carlos, ahora se atrevía a conspirar contra el nieto de su propio esposo, el niño que encarnaba las esperanzas del reino. Ana pensó en la reina Isabel, su amada madre, quien una vez le enseñó que la monarquía es el estandarte de la nación, no un tablero para juegos personales. Esa lección resonó en su mente como un voto solemne. Juró defender ese legado, sin importar lo que exigiera de ella. Sabía ahora que ya no podía confiar en Carlos. Su hermano era demasiado blando cuando se trataba de amor, siempre eligiendo la paz sobre la justicia, incluso cuando la justicia era exactamente lo que la monarquía necesitaba más. Después de escuchar ese intercambio escalofriante, la princesa Ana se movió con un propósito rápido y deliberado, como un comandante preparándose para una campaña crítica. Convocó a su ayudante de mayor confianza a su estudio privado en Windsor. Era un hombre de mediana edad, con antecedentes en la inteligencia militar, alguien que había participado en operaciones encubiertas en Oriente Medio y que conocía el valor de la discreción absoluta. Con una voz que era fría pero inconfundiblemente autoritaria, Ana le dio sus órdenes. Investiga cada aspecto de Tom Parker Bowles, sus negocios, sus conexiones sociales, sus deudas y su comportamiento pasado. No quiero que se pase por alto ni un solo detalle, por insignificante que parezca. Necesitamos pruebas sólidas para derribarlo. Su ayudante asintió con expresión sombría. Entendía perfectamente la gravedad del asunto. Ana no era alguien propensa a la exageración, y si estaba movilizando recursos de esta manera, la situación bien podría tocar la seguridad de la monarquía misma. En solo unos pocos días llegaron los resultados. Un expediente grueso descansaba ordenadamente sobre su escritorio.
acompañado de archivos digitales encriptados. Ana se sentó en su estudio bajo el resplandor tenue de una lámpara de escritorio. Pasó página tras página con una concentración inquebrantable, como si estuviera leyendo la trama de un oscuro thriller criminal. Lo que encontró allí confirmaba sus peores sospechas y mucho más. Bajo la luz tenue de su escritorio, la princesa Ana pasó la página, y lo que encontró allí le heló la sangre más que cualquier viento de invierno. La primera sección del informe detallaba una cadena de restaurantes en los que Tom había invertido y que había promocionado con entusiasmo, utilizando el prestigio de su reputación como célebre crítico gastronómico. Todo parecía brillante en la superficie, pero bajo esa imagen satinada yacía una verdad perturbadora, un grave incidente de intoxicación alimentaria en 2015. Docenas de clientes habían terminado en el hospital, sufriendo síntomas severos que iban desde vómitos violentos hasta dificultades respiratorias. Eran familias comunes buscando una comida agradable, personas reales que confiaron en su nombre. Sin embargo, en lugar de admitir su responsabilidad y enfrentar el desastre públicamente, Tom había elegido otro camino, la ruta de la cobardía y la codicia. Según el informe de inteligencia, Tom había sobornado a funcionarios de la Autoridad Local de Seguridad Alimentaria para silenciar el incidente. El escándalo fue enterrado bajo acuerdos confidenciales y se alegaba que algunas víctimas fueron presionadas para retirar sus demandas. La ira de Ana estalló. Inconscientemente, arrugó parte del documento en su mano. Sus pensamientos volaron hacia esas personas inocentes convertidas en daño colateral en la búsqueda de beneficios de Tom. No solo es codicioso, carece totalmente de conciencia, pensó Ana, imaginando esos platos cuidadosamente presentados convirtiéndose en la peor pesadilla de alguien. Una pregunta escalofriante siguió a ese pensamiento. Si estaba dispuesto a hacer esto por dinero, ¿qué sería capaz de hacer dentro de la esfera real por poder? Pero el informe excavaba aún más profundo. Desenterró el infame escándalo de 1999 en el Festival de Cine de Cannes. Tom, entonces un joven de solo 24 años, había sido acusado de consumir cocaína abiertamente en una fiesta lujosa e incluso de suministrarla a otros conocidos adinerados. El incidente había llevado a un breve arresto y a un alboroto mediático ensordecedor. Los tabloides lo habían perseguido implacablemente, obligando a Carlos, entonces príncipe de Gales, a intervenir con una reprimenda privada pero firme, ordenándole distanciarse de la familia real por un tiempo para reflexionar sobre sus acciones. La imagen que emergía era inconfundible. Tom Parker Bowles no era simplemente un oportunista que rondaba el palacio, era un operador sin escrúpulos, un hombre que repetidamente confiaba en el dinero y la influencia para doblar la realidad a su favor, ya fuera enterrando casos de envenenamiento, suavizando acusaciones de drogas o utilizando tácticas desleales en los negocios para eliminar a la competencia. Ana pensó en Jorge, un niño creciendo en un mundo ya plagado de esquemas y agendas ocultas, y su corazón dolió como si hubiera recibido una serie de pequeñas picaduras. Imaginó lo que podría suceder si alguien como Tom llegara a tener demasiada influencia sobre él. Todo apuntaba a la misma conclusión siniestra. Tom no era solo una molestia, sino una amenaza genuina, el tipo de hombre que sacrificaría gustosamente el honor y la integridad para escalar más alto. Ana resolvió mantener sus hallazgos ocultos por el momento. Necesitaba esperar la oportunidad perfecta para golpear decisivamente. Moverse demasiado pronto podría alertar a Camila y a Tom, dándoles tiempo para destruir pruebas o tomar represalias. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a agitarse. Los periodistas, oliendo sangre, comenzaron a escarbar en la historia de Tom. Viejos artículos sobre el incidente de Cannes resurgieron en las redes sociales. Ana se permitió una pequeña y contenida sonrisa. La verdad siempre encuentra una grieta para salir a la superficie, pensó. Convocó a su ayudante una vez más. Sigue rastreando cada uno de sus movimientos, nos estamos acercando al final del juego. Su confianza crecía, pero también lo hacía su ansiedad por Jorge.
Temía que la conspiración escalara, volviéndose más refinada y sutil con cada paso. Para proteger al niño tanto como pudiera, Ana pasó más tiempo con él. Le contó historias sobre la reina Isabel y sus antepasados, enfatizando una verdad fundamental. Ser un heredero no se trata de glamour, Jorge, se trata del deber, le dijo, atrayéndolo hacia un abrazo firme. Serás un gran rey algún día, porque tienes un corazón bueno y honesto. Sentir el pequeño cuerpo de su nieto en sus brazos le recordó exactamente qué y por quién estaba luchando. En las muchas noches de insomnio que siguieron, Ana permaneció en su escritorio. La luz se acumulaba sobre el informe abierto mientras estudiaba cada línea, buscando conexiones enterradas. Descubrió que Tom también mantenía lazos con figuras políticas cuestionables, personas enredadas en escándalos financieros y acusadas de corrupción. Esto solo profundizó sus sospechas. Las ambiciones de Tom se extendían mucho más allá de las maniobras familiares, tejiendo una red de influencia tóxica. La investigación secreta continuaba, y la tensión se tensaba como la cuerda de un reloj a punto de estallar. Cada día que pasaba urgía a Ana a acelerar sus planes para una confrontación directa con Tom y Camila antes de que pudieran hacer su siguiente movimiento. Y ese movimiento llegaría pronto. El escenario estaba listo para el siguiente acto del drama, la ceremonia de los premios a la excelencia juvenil. Era un evento anual, inspirado en el programa del Duque de Edimburgo, lanzado por el príncipe Felipe en 1956, diseñado para honrar a los jóvenes por superar desafíos, construir habilidades y servir a la comunidad. La atmósfera dentro del Palacio de Buckingham era más eléctrica que nunca. Los aplausos rodaban como truenos a través del gran salón, donde los rostros resplandecientes de adolescentes destacados brillaban bajo los inmensos candelabros de cristal. Todo parecía perfecto, una celebración de la virtud y el futuro. Pero para aquellos que sabían mirar, las sombras en las esquinas del salón eran más largas y oscuras que nunca. Aquel día debía ser una celebración de la luz, no de las sombras. Era la ceremonia de los premios a la excelencia juvenil, un evento sagrado para la familia real, diseñado para honrar a la generación naciente con medallas de bronce, plata y oro. Estos premios simbolizaban la perseverancia y el crecimiento personal, un legado vivo del programa del Duque de Edimburgo, lanzado por el príncipe Felipe en 1956. Invitados de inmensa importancia llenaban el salón. Patrocinadores principales, líderes empresariales de alto nivel y funcionarios del gobierno se mezclaban bajo el brillo de los inmensos candelabros de cristal. Al fondo, la prensa internacional formaba una muralla de lentes y flashes, lista para inmortalizar cada momento inspirador. Como el joven heredero, a Jorge se le había asignado un lugar de honor en la primera fila, codo a codo con los VIPs y los patrocinadores. Esa posición no era casualidad. Subrayaba claramente su papel como el emblema visible del futuro de la monarquía. Jorge estaba nervioso, sí, pero una emoción vibrante corría por sus venas. Su corazón martilleaba en su pecho al entrar en el gran salón. Apretó la mano de su hermana Charlotte y le susurró con entusiasmo infantil. «Hoy va a ser increíble, Charlotte. Ya verás, todos aplaudirán a los hermanos mayores que hicieron cosas grandiosas». Charlotte asintió, con su sonrisa brillando intensamente. Pero Jorge sentía un peso añadido detrás de ese momento. Esto no era solo otro evento social. Era su oportunidad para demostrar que era más que un niño real privilegiado, que podía ser una fuente de aliento para otros jóvenes. Se había preparado cuidadosamente, memorizando un pequeño discurso sobre la importancia de perseguir las metas, inspirado por su bisabuelo Felipe. «Tengo que hacerlo bien por la bisabuela y por lo que viene», se dijo a sí mismo, tratando de mantener una sonrisa relajada y genuina, aunque sus manos temblaban levemente. Pero justo antes de que la ceremonia comenzara formalmente, la atmósfera cambió. Tom Parker Bowles entró en el área de recepción. No caminaba como un invitado, sino con el aire dominante de un ejecutivo tomando el control de una junta directiva hostil. Vestía un traje oscuro impecable
y su cabello plateado le daba un aura engañosa de seriedad y respeto. Se dirigió a la coordinadora de recepción, una mujer de mediana edad muy versada en el protocolo real, y anunció con un tono firme y autoritario: «Ha habido un cambio en el plan de asientos desde la oficina de la reina Camila. Esta es una instrucción directa». La coordinadora vaciló visiblemente. Sabía que cualquier alteración en los asientos debía pasar por la oficina oficial de protocolo. Pero al escuchar el nombre de Camila invocado de manera tan contundente, se sintió acorralada. Bajo la presión de esa autoridad prestada, cumplió a regañadientes. La tarjeta con el nombre de Jorge fue retirada rápidamente de la primera fila y relegada a la segunda. El lugar de honor, curiosamente, fue reasignado a un niño de unos 10 años, el propio hijo de Tom de su matrimonio con Sarah Boyce, a quien Tom siempre intentaba empujar hacia el centro de atención real. Cuando los invitados se acomodaron y la ceremonia se puso en marcha, las cámaras de televisión de gigantes como la BBC barrieron la primera fila. Allí estaban el rey Carlos, la reina Camila, patrocinadores prominentes, dignatarios clave, pero no estaba Jorge. El pequeño príncipe estaba sentado atrás, en la penumbra relativa de la segunda fila, haciendo todo lo posible por mantener la compostura con una sonrisa educada y tenue. Pero por dentro, sentía como si algo se hubiera derrumbado. Estaba destinado a sentarme allí. ¿Por qué me movieron atrás? ¿Acaso la gente piensa que no soy lo suficientemente bueno? Los pensamientos crueles picaban en sus ojos y las lágrimas amenazaban con salir, pero él las forzó a retroceder. Sabía, con una madurez dolorosa para su edad, que una sola lágrima captada en el ángulo incorrecto podría convertirse en el próximo titular sensacionalista. La humillación no terminó ahí. En la primera fila, directamente delante de Jorge, el hijo de Tom se giró en su asiento. En su rostro había una pequeña sonrisa de suficiencia, un eco de la arrogancia de su padre. Se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que Jorge lo escuchara con claridad. «Quédate ahí atrás. Este lugar no es para niños como tú». El desprecio en la voz del otro niño hizo que Jorge se quedara inmóvil. Cuando intentó desviar la mirada, el hijo de Tom levantó la mano como si estuviera a punto de golpear su hombro, pero se detuvo a mitad del movimiento al ver que una cámara cercana giraba en su dirección. Jorge apretó la mano de Charlotte y murmuró: «Estoy bien», pero su corazón se sentía fracturado. De repente se sentía muy pequeño, como si su posición de heredero no fuera más que una sombra desvanecida a los ojos del mundo. Charlotte, sintiendo su dolor con la intuición silenciosa de una hermana, apretó su mano con más firmeza y le susurró de vuelta: «Jorge, no estés triste, todavía estamos aquí». Al otro lado del salón, la princesa Ana estaba sentada donde podía verlo todo. No le tomó más de un segundo notar que algo estaba terriblemente mal. La ausencia de Jorge en la primera fila, el niño desconocido ocupando su lugar, y Tom, de pie en un área lateral, observando la escena con un brillo de autosatisfacción en los ojos. Parecía un hombre saboreando una victoria militar. La furia surgió a través de Ana como un incendio repentino. Apretó los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, aunque su rostro permaneció exteriormente neutral, una máscara de hielo. Esto no es un error. Esto es deliberado. Es un deseo público, pensó, conectando inmediatamente este hecho con el empujón en la ceremonia conmemorativa y la conversación clandestina que había escuchado días atrás. Es el siguiente movimiento en su esquema. Sin embargo, eligió no intervenir en medio del evento. Una confrontación abierta ahora solo crearía un espectáculo público mayor y probablemente dañaría más a Jorge. En su lugar, un plan claro y calculado comenzó a tomar forma en su mente. Una manera de contraatacar eficazmente sin sumir la ceremonia en el caos. Ana sabía que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y ella estaba a punto de preparar el banquete. La princesa Ana no esperó ni un segundo. Apenas terminó la ceremonia de los premios, comenzó a reunir las piezas del rompecabezas.
Se acercó a la coordinadora de recepción, una mujer visiblemente nerviosa. Con calma, pero con una firmeza que no admitía negativas, Ana obtuvo su testimonio sobre la instrucción directa que había llegado desde la oficina de Camila. Hizo que la declaración quedara registrada formalmente. En las horas tensas que siguieron, contactó a su ayudante de confianza y le ordenó asegurar cada fragmento de evidencia: videos, grabaciones, correos y testimonios. La red se estaba tensando alrededor de los conspiradores, y esta vez, Ana tenía la intención de asegurarse de que nada ni nadie se escapara. Una mañana de verano en el castillo de Windsor, un frío persistente de la niebla que se desvanecía aún se aferraba al aire como un presagio. La suave luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales de cristal, proyectando un brillo tenue sobre los paneles de roble tallados intrincadamente, testigos mudos de la historia desde el reinado de la reina Victoria. La princesa Ana entró en la discreta cámara del Consejo Privado. Esta institución, que se remontaba al siglo XIII, estaba formada por figuras influyentes: el primer ministro, el presidente del Tribunal Supremo, el arzobispo de Canterbury y miembros electos de la familia real. Normalmente su papel era aconsejar al monarca sobre asuntos de Estado, pero hoy enfrentaban un propósito muy diferente: confrontar un complot interno con el potencial de desestabilizar la línea de sucesión al trono británico. Los retratos de antiguos monarcas miraban desde las paredes, observadores silenciosos que añadían gravedad a una habitación donde cada palabra dicha se sentía cargada de historia. Ana entró con su presencia habitual, compuesta, inquebrantable. Sin embargo, los círculos oscuros bajo sus ojos traicionaban el precio de las noches de insomnio pasadas investigando. En sus manos llevaba un expediente grueso. Cada página representaba un esfuerzo tenaz y una resolución inquebrantable. Vestía un sencillo traje azul marino que irradiaba autoridad, y su cabello plateado estaba recogido de manera eficiente, dándole el aire de una guerrera experimentada llegando para una confrontación decisiva. Los miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de una larga mesa cubierta de rica seda roja. Sus expresiones eran sombrías mientras esperaban. Ana entendió que esta reunión podría ser su única oportunidad para exponer el esquema orquestado por Tom Parker Bowles y la reina Camila. El fracaso no era una opción. Se paró erguida en la cabecera de la mesa, tomó una respiración profunda para estabilizarse y comenzó a exponer su caso con la claridad y precisión de un fiscal supremo. Primero, reprodujo las imágenes de video de la ceremonia conmemorativa en el jardín. En la pantalla apareció Tom. Se deslizaba en la línea ceremonial con un cálculo depredador en los ojos. El consejo observó en silencio cómo su mano se cerraba sobre el hombro de Jorge, empujando al niño fuera de la posición central. Vieron la leve pero inconfundible curva de una sonrisa cruel cruzando su rostro. A continuación, Ana reprodujo la grabación de audio de la conversación que había escuchado en el pasillo de Clarence House. La voz de Camila, fría y cortante, llenó la habitación. Si el público lo ve incómodo unas cuantas veces más, dudarán de su capacidad para suceder. La respuesta de Tom siguió, rebosante de ambición desnuda. Y mis hijos brillarán gracias a tu posición en la familia real. Ana dio a la sala un momento de silencio para absorber las implicaciones antes de continuar. Luego, pasó al dossier de los escándalos pasados de Tom. Desplegó la historia del incidente de cocaína en el Festival de Cine de Cannes de 1999, donde fue acusado de suministrar drogas. Luego, el desastre de intoxicación alimentaria de 2015, donde docenas de personas terminaron en el hospital y él recurrió a sobornos para encubrirlo. Finalmente, presentó la evidencia de los premios a la excelencia juvenil. El plan de asientos manipulado, el testimonio del personal sobre la directiva de la oficina de Camila y las imágenes desgarradoras de Jorge sentado en la segunda fila, con el rostro pálido y retraído, mientras el lugar reservado para él era ocupado por el nieto de Tom.
La voz de Ana tembló, no de miedo, sino con la fuerza de una furia controlada. Esto no es una serie de incidentes aislados, declaró, mirando a cada miembro a los ojos. Es un esfuerzo coordinado para socavar y humillar al príncipe Jorge, el segundo en la línea al trono, el símbolo mismo del futuro de la monarquía. Todo para servir a las ambiciones personales de la familia Parker Bowles. Si hacemos la vista gorda, corremos el riesgo de destruir la confianza pública y manchar el legado que nos dejó la reina Isabel. Los miembros del Consejo, más acostumbrados a reuniones formales de procedimiento que a acusaciones explosivas, se sentaron en un silencio pesado. Los rostros cambiaron del shock a la profunda preocupación. Algunos se inclinaron sobre los documentos para verificar los detalles, mientras otros intercambiaban miradas de preocupación, reconociendo la magnitud del terremoto que se avecinaba. Un miembro veterano, un exsecretario del Interior con experiencia navegando crisis durante los años turbulentos de la princesa Diana, fue el primero en romper el silencio. Su pregunta cortó directamente hasta el corazón del asunto. ¿Sabe Su Majestad el Rey Carlos sobre todo esto? ¿Y tenemos la autoridad para actuar cuando la propia reina está implicada? Ana respondió sin vacilar, aunque una nota de dolor resonó bajo sus palabras. Mi hermano ha sido informado, pero está en conflicto y es lento para actuar debido a sus sentimientos personales. El amor lo ciega ante el peligro que corre su propia sangre. La atmósfera en la sala del consejo privado se volvió densa, casi irrespirable. La pregunta flotaba en el aire. ¿Tienen la autoridad para actuar contra la propia esposa del rey? Ana respondió sin vacilar, aunque una nota de profunda tristeza resonó bajo sus palabras. Mi hermano ha sido informado, pero está en conflicto. Sus sentimientos personales lo paralizan, y el amor lo ciega ante el peligro que corre su propia sangre. Hizo una pausa, mirando a cada miembro a los ojos con una intensidad que parecía quemar. Sin embargo, nosotros debemos poner los intereses del reino por encima de todo lo demás. Nuestro deber sagrado es proteger al príncipe Jorge de cualquier esquema, sin importar de dónde provenga. Se desató un debate acalorado. Las voces subían y bajaban como olas en una tormenta. Algunos miembros expresaron su preocupación por las consecuencias políticas. ¿Qué pensará el pueblo si parecemos atacar a la reina?, preguntó uno con ansiedad. Pero un juez del Tribunal Supremo respondió con firmeza, golpeando la mesa con su mano abierta. Jorge representa el futuro de la corona. No actuar no sería neutralidad, sería una traición a nuestras responsabilidades con la nación. La discusión se prolongó durante horas. Sin embargo, la evidencia de Ana, clara, detallada y corroborada, erosionó gradualmente toda resistencia. Al final se alcanzó un consenso. El Consejo resolvió que Tom Parker Bowles quedaría vetado de todas las ceremonias reales oficiales y eventos familiares públicos. Además, Camila sería despojada de cualquier autoridad sobre los arreglos de invitados y la coordinación de medios. Se aplicaría una lista de invitados estrictamente examinada para futuros compromisos que involucraran a los jóvenes príncipes, garantizando su protección. Ana exhaló, sintiendo que parte del peso se aliviaba de sus hombros, aunque su corazón permanecía pesado al pensar en la fractura familiar que esto causaría. La sesión concluyó en un silencio solemne, con todos los presentes jurando mantener la discreción absoluta. Ana salió de la cámara con una sonrisa cansada pero resuelta. Llamó inmediatamente a su ayudante. «Prepara todo. Entregaremos la decisión a Carlos y Camila esta misma tarde». Esa misma tarde, aunque la luz del sol de verano todavía entraba a raudales por los altos ventanales de Clarence House, el aire dentro del salón privado se sentía insoportablemente pesado. Afuera, el día cálido llevaba la leve fragancia de las rosas, pero nada de esa suavidad llegaba a la habitación. La princesa Ana se paró erguida ante el rey Carlos y la reina Camila, sosteniendo la decisión oficial del Consejo Privado. El sello real brillaba bajo la luz suave, un recordatorio crudo de un poder que no podía ser doblado por la emoción personal. Carlos estaba hundido en un viejo sillón de cuero,
Su tez estaba cenicienta, como si alguien hubiera drenado la última gota de su fuerza. Sus dedos agarraban los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, como si necesitara la madera sólida para anclarse a la realidad. A su lado, Camila mantenía la espalda recta y la postura controlada. Parecía tranquila a primera vista, pero sus ojos traicionaban un destello de desafío. Era la mirada de una leona herida, acorralada pero ya calculando su próximo movimiento. Ana leyó la decisión en voz alta. Su voz era clara y constante. Cada frase aterrizaba con la fuerza de una sentencia judicial. Tom Parker Bowles queda por la presente prohibido de asistir a cualquier ceremonia oficial. La reina Camila es relevada de sus responsabilidades relativas a la coordinación de invitados. Las palabras parecieron colgar en el aire como un veredicto final. Carlos rompió finalmente el silencio opresivo. Su voz salió ronca y tensa, como si cada palabra raspara su garganta. Ana, ¿entiendes realmente lo que esto significa? Nuestra familia tal vez nunca se recupere de esto. ¿Y cómo reaccionará el público si perciben una monarquía fracturada? Sus ojos se desviaron, desenfocados, atrapados entre la mujer que había estado a su lado a través del escándalo y el deber que había jurado defender como rey. Ana respondió con calma, su tono suave pero blindado. Carlos, ¿crees que yo quería algo de esto? Pero Jorge es el futuro. No podemos permitir que la ambición personal lo debilite, sin importar de quién venga. Carlos bajó la cabeza. Su mano temblaba mientras tomaba el documento para firmarlo. Lo hizo sin mirar a Ana, un gesto que se sintió como una rendición, que tallaba una grieta más profunda en su ya frágil relación de hermanos. De repente, el sonido de una taza de porcelana golpeando el plato rompió el silencio. Camila, que había permanecido callada, siseó con un tono agudo y amargo. «¿Así que crees que has ganado, Ana? No eres más que una metiche entrometida, finges proteger el legado, pero eres tú la que está destrozando a esta familia». Su mirada cortó hacia Ana como una cuchilla, cargada de hostilidad. Se puso de pie, y aunque su voz bajó de volumen, el veneno en ella fue inconfundible. «No olvidaré esto. La monarquía no pertenece exclusivamente a los Windsor, y Jorge no se quedará en el centro para siempre si el público se entera de la verdad real». Sus palabras quedaron flotando como una maldición. Ana entendió en ese momento que Camila no tenía intención de aceptar la derrota. Buscaría recuperar influencia desde las sombras, pero Ana estaba lista. Si algo había aprendido, es que debía estar más vigilante que nunca. Una semana después, en una ceremonia de premios en el Museo de Ciencias de Londres, la atmósfera era marcadamente diferente. Bajo el suave cielo de verano, con flores silvestres floreciendo a lo largo de los caminos como símbolos silenciosos de renovación, la presencia real llevaba un nuevo tipo de estabilidad. Jorge estaba en el centro de la línea ceremonial. A su lado, Ana se erguía como un escudo sólido, sus ojos tranquilos escaneando constantemente el entorno. El traje nuevo del niño brillaba bajo las luces, y su sonrisa radiante reflejaba la confianza que había recuperado lentamente tras días de ansiedad. Tom no estaba por ninguna parte. Había sido eliminado completamente de la escena. Y Camila, relegada a una fila secundaria, observaba con una expresión compuesta pero con un brillo amargo en los ojos. La prensa capturó imagen tras imagen de la compostura y madurez de Jorge. Los titulares comenzaron a circular. El príncipe Jorge lidera el camino hacia el futuro, y la familia real demuestra una unidad renovada. El público, que una vez se sintió inquieto por los rumores, ahora se sentía tranquilo. Percibían que el orden había regresado, sin tener idea de la feroz y silenciosa batalla que se había librado detrás de escena. Después de la ceremonia, Ana llevó a Jorge al jardín del museo. Las rosas florecían vívidamente a su alrededor. Se sentaron en un banco de piedra y ella lo atrajo hacia sí, mirándolo profundamente a los ojos azules. «Ya ves», dijo suavemente, «hemos enfrentado cada obstáculo y hoy has estado magnífico». Jorge sonrió. «Es gracias a ti que ya no tengo miedo. Trabajaré más duro para merecer la confianza de todos».
Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo la frágil fortaleza en su pequeño cuerpo. «Serás un rey notable algún día», susurró. «Solo mantén tu corazón amable y deja que estos tiempos difíciles te enseñen, no que te rompan». El alivio la invadió, pero era agridulce. Sabía que algunas grietas nunca sanarían. En los meses que siguieron, la monarquía cambió silenciosamente. Las responsabilidades se transfirieron a comités independientes, reduciendo el riesgo de manipulación personal. Y Ana continuó en su papel de guardiana silenciosa. Enseñó a Jorge, Charlotte y Luis no solo la historia, sino cómo mantenerse firmes ante la presión, cómo respetar la tradición sin convertirse en sus prisioneros. Ella les transmitió las lecciones que había ganado a través del dolor, que la justicia a veces significa confrontar a los más cercanos, y que el amor por la monarquía no se mide en obediencia ciega, sino en el coraje para proteger su integridad, cueste lo que cueste. Con el paso del tiempo, la conspiración de Tom y Camila se desvaneció de los titulares, pero no de la memoria de la institución. Se transformó en una advertencia silenciosa, una leyenda susurrada dentro de los muros de piedra del palacio. Se convirtió en un ejemplo crudo y eterno de cómo la ambición desenfrenada, si no se controla, puede amenazar el bien colectivo y socavar los cimientos de siglos de historia. Este capítulo oscuro también sirvió para cimentar el lugar de la princesa Ana en la historia. Ya no era solo la hija de la reina, se había convertido en uno de los pilares inquebrantables de la monarquía. Era la figura firme, dispuesta a cargar con cicatrices emocionales invisibles y a sacrificar la paz familiar para que la corona pudiera mantenerse erguida y digna. El futuro del trono, ahora alineado firmemente con el destino del joven príncipe Jorge, brillaba con más fuerza que nunca. Pero esa luz no provenía solo de la pompa, la ceremonia o la tradición antigua. Estaba iluminada por la resiliencia de una mujer de voluntad de hierro que se negó a doblarse ante el engaño. Como un faro solitario al borde de un mar tormentoso, la princesa Ana se mantuvo firme, guiando el barco de la familia real lejos de las rocas afiladas, sin importar cuán feroces fueran las olas que intentaban derribarla. Ella nos enseñó que la verdadera lealtad no se grita, se demuestra con actos de coraje silencioso. Y ahora, la pregunta se vuelve hacia ti, el observador de esta historia extraordinaria. Al conocer los detalles de esta batalla oculta, ¿te sientes conmocionado y enfurecido por el esquema a sangre fría de Tom y Camila para socavar a un niño inocente como el príncipe Jorge? ¿O sientes, tal vez, una simpatía profunda y dolorosa por la determinación inquebrantable de la princesa Ana para proteger el futuro de la corona, incluso a costa de su propia tranquilidad? Esta historia te hace dudar de la verdadera unidad de la monarquía británica, mostrándote sus grietas más oscuras, o, por el contrario, fortalece tu fe en la lealtad y el sentido de justicia encarnados por figuras valientes como Ana. Queremos escuchar tu voz. Comparte tus pensamientos y sentimientos más sinceros con nosotros en la sección de comentarios aquí abajo. Tu opinión es parte de esta conversación global. Si esta historia te ha conmovido, recuerda darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para descubrir más verdades ocultas y relatos fascinantes. Y antes de irte, haz clic en el siguiente video que aparece ahora en tu pantalla. Te prometo que lo disfrutarás tanto como este. Nos vemos en la próxima historia. 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 En la próxima